Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Aprende en Casa 3, a esta su sesión de Geografía. El día de hoy estamos con la maestra Sharon Luna. Bienvenida, maestra, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Alfonso. Qué bueno. Pues el día de hoy estaremos con todos ustedes para aprender y vamos a seguir aprendiendo de geografía. Pero antes, vamos con Ajolisto para que nos dé un consejo para ver cómo lavarnos las manos. ¡Hola! La mejor forma de cuidarnos es lavarnos las manos frecuentemente con agua y jabón durante 20 segundos. Así te proteges tú y proteges a todas las personas que te rodean. Si sales de casa, usa cubrebocas y guarda la sana distancia. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, el COVID-19 es un virus que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa y si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén la sana distancia. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos. O aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies y los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus, cuidándonos los unos a los otros. Muy bien, muchas gracias, Ajolisto, por estos consejos. Y ahora sí, maestra, ¿vamos a comenzar con la sesión? Claro que sí, Alfonso. Bueno, el día de hoy aprenderemos acerca de los principales flujos migratorios en América y en África. Es decir, reconoceremos las razones por las que se desplaza la gente en estos dos continentes y a través de qué rutas lo va haciendo. Bueno, entonces por lo que veo, seguiremos hablando de este tema tan interesante que son las migraciones. Efectivamente, vamos a ver lo que son la migración y cómo la gente va a trasladarse de un país a otro, debido a diversas situaciones, ya sean políticas, económicas, culturales, sociales. Muy bien. Las migraciones entonces se dan cuando las personas se trasladan de un lugar a otro. Por ejemplo, de una zona rural a la ciudad o de un sitio a otro, ya sea dentro de un país o fuera de él, ¿verdad, maestra? Así es. Muy bien, solo hay que precisar algo. Para que una persona sea considerada migrante, además de desplazarse, debe tener otra característica, ya que ellos buscan cambiar su lugar de residencia. Esta idea es relevante porque de lo contrario podríamos confundirnos a los paseantes o a los turistas, que son personas que van a un determinado lugar o a un país, pero en poco tiempo, van de manera temporal. Sin embargo, esta migración va a un largo plazo debido a situaciones que pueden depender de ellos o no pueden depender de este tipo de personas. Qué interesante. Muy, muy interesante aclaración, maestra. Ahora puedes ayudarme a responder las siguientes preguntas, Alfonso. La primera es, por ejemplo, ¿cuáles son los dos tipos de migración si tomamos en cuenta el lugar de partida y de destino de las personas? Claro, maestra. Vamos a ver entonces la gráfica que estamos viendo en pantalla. Bien, en este esquema, como podemos nosotros observar, aquí vemos lo que es la migración, que era lo que ya habíamos visto en clases anteriores. Aquí, como te había comentado anteriormente, el tipo de migración se va a dar de un lugar de partida o de destino. Pueden ser una migración de forma nacional, es decir, que vamos a cambiar o vamos a ir a otro estado, pero en el mismo país, o la internacional. En este caso, por ejemplo, yo soy del Estado de México y me voy a trasladar a lo mejor a Estados Unidos, o me voy a ir a Francia, o me voy a ir a Italia, por situaciones ya sean personales o la necesidad me va a llevar a ello. También recordemos que hay diferentes motivos, que eran los que te había yo comentado. Estos motivos pueden ser voluntarios, ya sea por situaciones personales, por situaciones económicas, para mejorar nuestra situación personal,
Incluso también pueden ser situaciones hasta culturales por las cuales nosotros deseamos ir de manera voluntaria a otro país. Igual también pueden ser hasta incluso educativas, pueden ser las becas o los intercambios escolares. Y también hay motivos que son forzados, ¿no? O forzadas. ¿Con esto qué quiero decir? Bueno, esta migración se realiza porque la gente decide cambiarse a otro país por situaciones políticas o bélicas. No sé si habíamos visto hace muchos años, había muchas guerras en el Medio Oriente, ¿no? Entonces estas personas se trasladaban a otro país por situaciones de guerra, porque ya la misma condición en la que se encuentran estas personas, pues ya no les permite poder vivir en ese mismo lugar, ¿no? Entonces la gente tiene que emigrar por ese tipo de situaciones y es una situación pues muy difícil, ¿no? Es muy diferente cuando nosotros nos vamos de turistas, no sé si te has ido a otro estado o a otro país, pero cuando tú vas, pues conoces, tienes un panorama general a dónde vas a ir, ¿no? Y es totalmente diferente cuando es de manera forzada, que tienes que salir de tu estado, de tu localidad, de tu comunidad, para interactuar en otro país donde no conoces ni la lengua, ni las costumbres, ni el idioma, ¿no? Y resulta también un poco hasta difícil para este tipo de personas. Claro, me parece muy interesante. Y eso quiere decir entonces que la mayor parte de la población del mundo, más del 96%, vive en el país en el que nació. Pues en efecto, sin embargo, si estudiamos algunas regiones en particular, nos daremos cuenta que la migración internacional es decisiva para la vida de mucha gente en el mundo. Y por ejemplo, ¿cómo es la migración internacional en el continente americano, donde se encuentra México? Tu pregunta es muy oportuna y muy buena, Alfonso. De hecho, por ejemplo, en el continente americano, como en otras regiones, se distinguen ciertos patrones o corredores migratorios dentro de los que se traslada la gente de un país a otro con la intención de buscar un mejor empleo para reunirse con familiares o para estudiar, que era lo que te había comentado, entre otras razones. Y maestra, por favor, platíquenos más. ¿Qué es esto de los corredores migratorios para que lo podamos entender todos muy bien? Claro, con gusto. Los corredores migratorios son rutas que se han establecido a lo largo de los años y que siguen los migrantes internacionales para trasladarse, generalmente de los países pobres a las naciones ricas del mundo. Por ejemplo, en el caso de nuestro continente, América del Norte constituye una de las principales regiones receptoras de migrantes del mundo. En la actualidad hay casi 60 millones de migrantes internacionales que viven en Estados Unidos de América. El grupo más grande es el de latinoamericanos, segundo por los asiáticos y en tercer lugar por los europeos. Wow, pues me parece muy interesante. Entonces, eso quiere decir, maestra, que hay al menos 3 grandes rutas migratorias que siguen las personas para llegar a Estados Unidos de América. Una ruta proviene de América Latina, otra ruta proviene de Asia y la de menor número sale de Europa. Así es. Y el papel de México en este flujo migratorio es muy destacado. Nuestro país cuenta con el mayor número de emigrantes de América Latina. En la actualidad viven en el extranjero alrededor de 12 millones de mexicanos, cifra que lo coloca como el segundo lugar en el mundo por la cantidad de emigrantes. Maestra, ya me despertó la curiosidad, la verdad. Pero, ¿me podría decir cuál es el país que tiene más emigrantes que México? Bien, India tiene más emigrantes que México. Sin embargo, permíteme aclarar algo que es muy importante. Como la mayoría de los emigrantes mexicanos vive en Estados Unidos de América, ello origina que nuestro país tenga la principal ruta migratoria de un país a otro en todo el mundo. En cambio, los emigrantes de India se dispersan en diferentes países. Ah, muy bien. Pues es muy interesante este dato, maestra. ¿Hay otros países de América Latina que tengan migrantes en Estados Unidos de América? Por supuesto, además de México, hay países centroamericanos como El Salvador, Guatemala y Honduras, que también tienen grandes poblaciones de migrantes
en Estados Unidos de América, al igual que países de América del Sur, como Colombia, Ecuador, Brasil y Perú. Como podemos observar en el mapa que aparece aquí del continente americano, vemos que estas pequeñas flechas quiere decir que son todos estos países que su ruta migratoria van hasta Estados Unidos. Aquí, como podemos observar, vienen algunas de Asia, de Europa, que son las flechas que están de color verde, y también habíamos comentado que era Honduras, El Salvador, Guatemala, que debido a su situación económica y política llevan a que esta gente vaya a Estados Unidos. Y evidentemente toda esta gente va a Estados Unidos por la situación de estabilidad económica, ¿no? Que buscan el sueño americano, que es mejorar la situación no solo familiar, sino incluso también personal y económica de cada una de sus familias. Y evidentemente las situaciones que hay en este país facilitan también la vida, ¿no? Que igual cada vez que estas personas emigran, como podemos ver en estas imágenes, vemos que también hay fronteras, que son fronteras tanto naturales como artificiales. Las artificiales, recordemos que son los muros, son las bardas que el ser humano las crea para que impida el paso entre un país a otro, ¿no? Y hay también fronteras naturales. La principal frontera natural que nosotros tenemos con Estados Unidos es el río Bravo, ¿no? Y que mucha gente expone su vida para poder cruzar al otro lado. Entonces sí es muy interesante este tema y ver sobre todo estos flujos migratorios que ya son rutas que de manera mundial ya están hasta incluso plasmadas, ¿no? Y ahorita con el esquema que acabamos de ver, espero que haya sido como un poco más puntual por los recorridos o los caminos, ¿no? Que la gente toma para llegar a ese lugar, ¿no? Muy bien, maestra, es muy interesante. Y por lo que nos ha explicado, entiendo que la ruta migratoria entre América Latina y Estados Unidos es la más importante del continente. Pero supongo que la población de esa misma región también migra hacia otros países. Sí, tienes mucha razón. La población de los países latinoamericanos migra fundamentalmente hacia Estados Unidos de América, pero también se desplaza a Europa y en menor medida hacia el continente asiático. Además, hay flujos de migrantes que se mueven dentro de la región. Por ejemplo, en los últimos años se ha creado una ruta de migración que involucra a más de 1 millón de venezolanos que se han trasladado a Colombia, huyendo de la crisis económica y política de su país. Otro caso es el de los casi 2 millones de migrantes que viven en Argentina, procedentes en su mayoría de Paraguay y de Bolivia, ¿no? Que era lo que te comentaba. Todas estas personas, por ejemplo, vemos el caso de Venezuela, ¿no? Que la situación social que tiene lleva a que la gente quiera salir de su país para mejorar sus situaciones de vida, ¿no? Claro. Y mejorar también las de su familia. Entonces, evidentemente, yo creo que todos hemos conocido o hemos escuchado algún caso de algún familiar, algún vecino que ha decidido migrar, y esa migración lo hacen siempre con situaciones de mejorar su calidad de vida, ¿no? Porque a lo mejor el país, la colonia o la localidad donde ellos se encuentran no les dan lo que ellos requieren, no satisfacen sus necesidades básicas, ¿no? Claro, y esto es muy, muy importante. Y después de este ilustrador panorama sobre la migración internacional en el continente americano, maestra, ¿por qué no nos platica sobre cómo es la migración internacional en África? Bien, con todo gusto. La migración en África es muy interesante porque comprende un gran número de personas que se trasladan tanto dentro como hacia afuera del continente. En 2019 había más de 21 millones de africanos que vivían en un país de África distinto a su país natal, en tanto que había 19 millones de africanos que vivían fuera de este continente. ¡Wow! ¿Y por qué migra la gente en África? ¿Y hacia dónde se traslada? Bueno, no olvidemos que África es el continente en el que la población aumenta a un mayor ritmo en el mundo. Debido a esto, a las condiciones sociales, sin embargo, lo relacionamos con algunos problemas como es la pobreza, la falta de trabajo, el desempleo, las faltas de oportunidades que tienen estas personas, pues evidentemente los orientan a
irse a otro país o incluso a otro continente, ¿no? Y como vemos aquí en el mapa, vemos que aquí en África podemos observar algunos de estos países que están remarcados, están resaltados, y podemos aquí identificar hacia dónde estos países se van, ¿no? Hacia dónde emigran. En algunos muy pocos casos podemos ver, por ejemplo, aquí Argelia, que se va hacia el continente americano, otros, por ejemplo, como Sudán, que se pasan, su ruta migratoria tiene que ir por el mar Mediterráneo e incluso arriesgan su vida este tipo de personas para poder migrar, ¿no? Y como habíamos dicho, la población en África aumenta demasiado, ya que pues muchas personas tienen que salir del continente para mejorar o buscar mejores condiciones de vida. Claro, es muy interesante. Y pues bueno, nos hemos dado cuenta que a lo largo de los años muchos africanos se han trasladado fuera de su continente y se calcula que hoy viven en Europa más de 10 millones de migrantes, en Asia casi 5 millones y en América del Norte aproximadamente 3 millones. La mayor ruta de migrantes internacionales africanos se ha establecido entre varios países del norte de África, como Argelia, Marruecos, Túnez y Egipto, cuya población se desplaza hacia países de Europa, como Francia, España e Italia. Ello gracias a la cercanía geográfica y los vínculos históricos que existen entre algunos de estos países. Y además de esta importante ruta migratoria que va del norte de África hacia el sur de Europa, ¿existen otras rutas para los migrantes internacionales? Sí, claro que sí. En África hay muchas rutas migratorias. Una muy destacada es la que va desde los países del oriente africano, como Egipto, Sudán, Etiopía y Somalia, hacia los países petroleros de Asia, como es Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Huir de los conflictos y conseguir empleo son los principales objetivos de estos migrantes. Claro, pues ha sido una sesión muy interesante para que todos los alumnos y alumnas que nos ven desde allá, desde su casa, puedan afianzar aún más sus conocimientos sobre las rutas migratorias de América y África. Yo les sugiero tomar las medidas y las ideas, además, más importantes del tema. ¿Qué le parece, maestra? Por supuesto. Aquí me gustaría resaltar en este aspecto de África que habíamos visto que, como ya te mencioné, esta situación en la que ellos se encuentran, pues los lleva a estos africanos, a todos los que se encuentran en este continente, a buscar una mejor calidad de vida. Evidentemente, como ya te había mencionado, cuando estas personas deciden irse a Europa o deciden ir a otro continente para mejorar, podemos observar aquí en este esquema exactamente estos flujos migratorios y muchas veces las personas que van de Argelia, de Egipto, de Sudán, que podemos observar aquí en este esquema, que van hacia Europa, se encuentran con diversas limitaciones políticas, ¿no? Que son las reglas que cada país tiene para permitir o no permitir el acceso. Y aquí un aspecto muy importante que tiene la migración es el tema de la documentación. Para nosotros poder entrar a un país, a un país requerimos una documentación importante que es nuestro pasaporte y nuestra visa, ¿no? Que Claro. es lo que va a garantizar que tú en algún momento vas a regresar a este país y que no te vas a quedar ahí. ¿Por qué? Porque recordemos que habíamos visto anteriormente, cuando la gente decide irse a otro país y el país te adopta o te recoge, pues le implica un gasto económico alto a la población, ¿no? Al gobierno, porque tiene que dar lo que es alimentación, darte educación a tus hijos si es que tú decides ya quedarte de manera ilegal en ese país, si es que no cuentas con esta documentación como es el pasaporte o la visa. Entonces, cuando estas personas o estos migrantes deciden quedarse de forma ilegal, pues sí le crea un gasto demasiado elevado. Recordemos que, por ejemplo, en México se encuentra el Instituto Nacional de Migración, que es el instituto que regula la entrada y salida de estos migrantes y que también en nuestra Constitución, recordemos, hay un apartado muy importante que nos habla que también dentro de nuestras leyes federales y nacionales, habla acerca de que cada vez que llega un migrante, el gobierno le debe de dar la integridad y salvaguardar su
su integridad, ¿no?, de esta persona. Entonces lo que va a implicar es de que les dé las mejores condiciones tanto de seguridad, de salud, como educación. Y muchas veces, muchos países no lo quieren hacer porque les implica un gasto. Entonces, ya como una última idea, me gustaría comentarles que no debemos de perder de vista que los migrantes son personas que se desplazan, la mayoría de las veces por necesidad, y que sus prácticas enriquecen la cultura de los países de origen y de las naciones de destino. Por lo tanto, merecen respeto y empatía por parte de todos nosotros. Recordemos que hay mucha gente que le molesta o que incluso no es empática con estas personas, que las encontramos igual en nuestras calles o en nuestra comunidad, y tenemos que también aprender a ser empáticos con ellos, solidarios, porque no sabemos la situación por la cual los orilló a venir a nuestro país, ¿no? Igual fueron a lo mejor situaciones políticas, bélicas, que serían las que comúnmente orillan a estas personas a venir, ¿no? Y que es también muy difícil. Sí, claro, muchas veces no entendemos, ¿no? Porque vemos gente de otras naciones, ¿no?, viviendo en nuestro país, o no entendemos por qué llegan a irse a otro país, ¿no? Pero creo que es muy interesante saber todo esto y saber todas las razones por las cuales hay gente que decide ir y buscar mejores condiciones de vida, ¿no, maestra? Sí, y dentro de algunos beneficios que también se tiene dentro de esta migración, pues es cuando nosotros decidimos irnos a otro país y nuestra familia se queda, pues son las remesas, ¿no?, que es el dinero que nosotros enviamos a nuestro país natal, y entonces esas remesas pues benefician al país expulsor, ¿no? En este caso, si yo decido irme a Estados Unidos, mi familia se quedaría en México. Entonces, esas remesas, pues yo las enviaría a México, y entonces esto también beneficiaría, sería como una ventaja para nuestro país, ¿no? La economía pues puede ir creciendo, sin embargo la desventaja lo tendría el país receptor. Y bueno, hemos llegado al final de esta sesión súper interesante. Te agradezco mucho, maestra Sharon, por esta clase tan interesante. Muchas gracias, Alfonso, y muchas gracias a los alumnos de sexto grado que nos están observando. Claro que sí. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con principales flujos migratorios en América y África. Geografía de sexto grado de primaria. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Hasta aquí terminamos con sexto grado y les damos las gracias a todas las maestras y los maestros que nos acompañaron el día de hoy y que nos dieron clases. Nos vemos mañana. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Ok, Yair, ahora lo que vamos a hacer es, nos vamos a poner en 6 puntos, te explico cuáles 6 puntos, y vamos a elevar nuestras manos alternando, 10 veces cada una, y descansamos, ¿ok? Vamos a hacer la demostración. Nos ponemos en 6 puntos. Ok, y vamos a levantar nuestra mano derecha, izquierda, derecha, ok, derecha, izquierda, elevamos derecha, izquierda, muy bien, bien estirado al frente, que sea al frente, no lateral, muy bien, 3 más, al frente, bien estirado los brazos, otra, bien, descansamos, respiramos, exhalamos, respiramos, exhalamos. Nos volvemos a poner en posición de 6 puntos y elevamos los brazos. Extensión de brazo, bien. Derecha, izquierda, bien estirado al frente. Procura que siempre tus brazos vayan al frente. A continuación vamos a hacer una plancha lateral. ¿Qué es una plancha lateral? Nos vamos a acostar de forma lateral, ¿sí? De tal manera, Jair, vamos a hacerlo. Y vamos a apoyarnos con nuestro brazo y extendemos totalmente, y lo que vamos a hacer es elevar la cadera. 1,
2. ¿Sí? Tu mano que esté aquí en tu pierna, Jair. Ok. De lado. Estira totalmente. Estirado. Estirado totalmente. Eso. Así. Estira. Ahí. 2. 1. 2. 3. Respiramos. Descansamos y cambiamos de posición. Cambiamos de mano. Apoyamos la mano derecha. Estiramos totalmente el cuerpo. Bien estirado. Ponemos bien la posición. Y ejecutamos 3 veces. 1, 2, 3. Respiramos, exhalamos, respiramos, exhalamos. Una más. 1, 2. Tu mano al costado, tu mano al costado. Bien, 3. Perfecto. Recuerda, al terminar la activación, no olvides la protección. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541 72 04 13 con 100 líneas. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx. La negrita cucurumbe se fue a bañar al mar para ver si las blancas olas su carita podía blanquear. La negrita cucurumbe a la playa se acercó y envidiando a las conchitas por su pálido color. La negrita cucurumbe se fue a bañar al mar para ver si las blancas olas su carita podía blanquear. La negrita cucurumbe a la playa se acercó, envidiando a las conchitas por su pálido color. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. A este número puedes llamar cuando tú o alguien cerca de ti tenga una emergencia.